doy gracias a Dios, ¿verdad? Que Él se mueve. En esta mañana vamos a seguir celebrando y buscando la palabra de Dios y acercándonos al Señor en lo que está relacionado con lo que nosotros llamamos el Pentecostés. Hace años, las iglesias de las Asambleas de Dios en Andalucía, pues hubo un hermano, que creo que fue el hermano Juan Carlos Escobar, nuestro actual presidente del Consejo Ejecutivo, cuando él estaba pastoreando por aquí, que nos propuso a las iglesias de Andalucía que ya que nos llaman y nos llamamos pentecostales por algo, que por qué no celebrábamos nosotros también una reunión, una fiesta, ¿verdad? Un encuentro relacionado con la fiesta del Pentecostés. Sobre todo, como sabéis que en Andalucía el Pentecostés bíblico ha sido absorbido por el paganismo. Y el otro día, saliendo de mi casa, escucho unos tambores y unas palmas y unos cánticos, y de la iglesia ahí que se llama San José salía pues el rocío de Cádiz. Salían con sus tambores, muy bonitos, muy folclóricos, muy alegres las personas. Se iban a dar una tremenda caminata, iban a atravesar el Guadalquivir, iban a ir andando hasta San Lucas, atravesar el río, meterse por los pinos del Coto y llegar a la aldea del Rocío, y allí iban a celebrar el Pentecostés, pero ya fíjate, absorbido por una antigua divinidad, que ahora hablaré un poquito de ella, llamada Astarte, y que después se transformó en María, reina de las marismas, la blanca paloma. Y decíamos, bueno, es tremendo, ¿no? Es tremendo lo que el engaño del diablo ha traído a los creyentes. Entonces dijimos, pues sí, Señor, vamos a celebrar Pentecostés nosotros, ¿no? Y desde esa época, que no me acuerdo cuántos años llevamos, cuando llega más o menos en el calendario judío, ¿verdad? Esta fecha, nos unimos para tener ese encuentro como iglesia, como creyente, tener una fiesta y recordarnos, no como algo histórico, como se ha dicho en esta mañana varias veces, sino como algo real. Aleluya. Por eso le he puesto 2 títulos a esta meditación, así que elegí el que os guste más. El primero dice Pentecostés, historia o vigencia actual. Y el segundo es recibe tu Pentecostés. Y si tú le quieres añadir el tuyo, pues eres libre de poner el que pienses. Sabéis, a mí me gusta que la introducción sea con varias lecturas. Las puedes anotar, pero hoy, gracias a Dios, tenemos la gran bendición de que esto se está grabando, para desgracia del predicador. Digo por mí, porque yo después me escucho y digo, uy. Pero bueno, me pongo un aprobadillo muchas veces. Pero ahí lo tienes, tendrás esta predicación para que ya esta semana la escuches, la medites, la corrijas, ¿verdad? E incluso la compartas y se la mandes a tus amigos, tus conocidos, a tus hermanos, para que la palabra corra y sea glorificada. Y mira, la palabra de Dios, mientras estaba buscando del Señor, decía, es verdad, la palabra de Dios primero llega al intelecto. ¿Por qué? Porque a los pentecostales, y sabemos, se nos acusa, porque en realidad es casi una acusación de que somos emocionales, de que nos gusta el jaleo y todo lo demás. Bueno, ya hablaremos un poquito de esto también. Pero no es así, y lo vamos a ver en las Escrituras. Dios primero informa. La palabra de Dios toca tu mente y después vas a tu corazón. Aleluya. Dice que Dios escribe su palabra en el corazón, pero la palabra entrará por tu entendimiento. Dice que la palabra de Dios produce fe. Su exposición produce fe. Pero esa fe tiene después que mover. Es una información para que te muevas, para que actúes.
no para acumular simplemente mucho conocimiento, porque en cualquier momento, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, tendrás que ponerlo en práctica, en obra, primero en tu propia vida y después cuando el Señor, ¿verdad?, en su momento te haga ser un mártir de Él, que es testigo y tenga que anunciarle a las naciones. Yo te invito a que vengas conmigo al libro de Romanos. Y aprovecho para que los teléfonos no necesitan el mensaje. Ponlo en silencio, dale un cate, haz lo que quiera con él, pero intenten, hermano. Yo no me distraigo mucho, pero después sale en la grabación ahí una voz que no tenía que estar. Y yo te invito a que vengas conmigo al libro de Romanos y hagamos una primera lectura en el capítulo 12 y en el versículo 11. En el contexto se está describiendo los distintos dones, talentos, operaciones, consejos cristianos. Y te recuerdo que en esta mañana, si somos pentecostales, si creemos en los dones del Espíritu, el don de lenguas con interpretación, hoy el Señor nos ha dicho que quiere poner bien los cimientos. Amén. No sé si te has enterado, yo sí, aunque esté ahí recogido, ¿no?, que parece que me voy a caer al suelo. Y nos ha dicho que hay ira, enojo y contiendas. El domingo pasado se nos predicó de cómo debemos controlar nuestro enojo, ¿verdad? Cómo debemos tenerlo bien enfocado. Yo no sé tu vida, no lo sé, yo sé la mía. Pero de verdad, si alguno de los presentes está en contienda con alguien, enemistado o incluso enojado, hazle caso al Señor. Perdona, restituye, trae paz y verás cómo el Señor te va a poner un gran cimiento en tu vida. Porque dice que la ira del hombre y el enojo del hombre no produce nada bueno. No lo produce. Bueno, pues en medio de estos consejos bíblicos y en estas enseñanzas, dice este versículo, no lo quiero sacar de contexto, pero nos quedamos con él, cogemos la pincita y lo sacamos. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y uno dice, bien, ¿en qué se requiere diligencia? ¿En qué no debo ser perezoso? Y el mismo texto te lo dice. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En otra traducción usa la expresión ardiente en el espíritu. Me gusta la palabra ardiente, aunque ferviente también es una acepción. Pero ardiente significa que está ardiendo, ¿no? Que se está quemando, que es algo que está ardiendo, que está ahí produciendo, ¿verdad?, una efervescencia. Dice otro texto en la Biblia que Dios hace a sus ministros llama de fuego. Después, el día de Pentecostés, todos sabemos lo que ocurrió. Así, ¿en qué debo ser yo diligente? ¿Cuál debe ser una inquietud en mi vida? Algo de lo que yo me preocupe, algo que yo no deje para mañana, algo que yo no tenga ahí en el cajón olvidado. ¿En qué debo de poner la máxima atención y la diligencia? Dice, en ser ardoroso, ardiente en el Espíritu. En otras palabras, que el Espíritu Santo esté morando en mi vida con toda su presencia. Que me haga arder, alumbrar. La Biblia dice que alumbremos, que somos una luz. Y no es una luz eléctrica como las que tenemos ahora. Cuando se escribió ese texto era fuego, una lámpara encendida, era fuego ardiendo. Pero con una consecuencia,
que eso nos proyectase al servir al Señor. Aleluya. Si el Señor llena, si el Señor enciende, si el Señor derrama fuego como cantamos y manda tu fuego y abre los cielos y reina y todo, que me pone los pelos de punta, yo cuando canto esas canciones me entra por dentro, no sabéis lo que me entra a mí por dentro cuando lo cantamos, es para que sea un mejor siervo de Dios, para que le sirva a su propósito. Vamos a leer y después iremos comentando también a lo largo del desarrollo en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Y habría multitud de referencias bíblicas para apoyar lo que iremos desarrollando. Versículo 14. Cuando el Señor ya se está despidiendo en ese proceso de la despedida, después de su resurrección, de aquellos 40 días que estuvo con ellos. Y si unimos los evangelios, pues podemos hacer una cronología de lo que ocurrió esos días cuando él, después de resucitado, estuvo con los discípulos. Pero dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto o le habían visto resucitado. ¿Quiénes fueron las primeras personas que vieron a Jesús resucitado? ¿Quiénes fueron? Unas mujeres, ¿no? Aquella época sí que era patriarcado. Aquella época sí se podría hablar, ¿verdad?, de un poco de machismo. No te digo que no. Porque cuando ellas acudieron allí a Pedro y a los apóstoles, hemos visto a Jesús resucitado, no las creyeron. Que fueron las primeras que fueron, tampoco ellas fueron a ver a Jesús resucitado, ellas fueron a ver un muerto. No habían tenido tiempo de ungirlo porque se acercaba el sábado, no habían tenido tiempo de preparar el cadáver, ellas iban a buscar a un muerto, pero se encontraron a un vivo, aleluya. Y alucinaron, como decimos ahora en nuestro lenguaje, alucinaron, ¿no? El ángel, las palabras, y corrieron, que Jesús, María Magdalena ahí lo ha visto. Y les dijeron, esto no es posible. Estáis locas. Habéis madrugado mucho. Aún así, ¿verdad? Sabemos que Pedro y Juan corrieron al sepulcro, y bueno, y todo el proceso, pero se entabló allí como un debate, como diciendo, pero ¿habrá resucitado, no habrá resucitado? ¿Será verdad? ¿Habrán robado el cuerpo? ¿Qué ha pasado? Bueno, la cuestión es que el propio Señor les tiene que reprochar su incredulidad. Espero que en esta mañana el Señor nos tenga que reprochar nuestra incredulidad para ser llenos del Espíritu Santo en toda su plenitud. Porque hay muchas voces y muchos libros y muchas enseñanzas que dicen que el Pentecostés bíblico ya pasó. Por eso digo, ¿es historia o es realidad? Porque historia es. Es innegable. Aquí está y está escrito y nadie podrá negar Pentecostés cristiano. El problema es que hoy, siglo XXI, 2024, aún dentro de la propia iglesia cristiana, y hermanos nuestros, con todo mi amor y mi cariño, y que nos veremos en el cielo un día, me dicen, eso ya pasó. Lo que hoy hay es emocionalismo, es folclore, es falta de conocimiento bíblico. Y me duele en el corazón. Me duele. Pero no es un elemento para que yo me enfade, yo discuta. No, en absoluto, para mí no. Pero le digo, no atentes mi fe, por favor. Y no me persigas tampoco. Y no engañes a las ovejas que están con nosotros. Espero que no seamos incrédulos para negar la evidencia. Sabemos lo que es la gran comisión. Vamos a leer 2 evangelios donde está escrito.
Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la base del evangelio. A toda criatura, a toda lengua, a toda raza, a toda nación hay que predicar la fe en Cristo, el perdón de pecados, el arrepentimiento, porque los incrédulos serán condenados. Pero dice: y estas señales seguirán durante el primer siglo. No, a lo mejor hasta el segundo puede. Mira, en el tercer siglo puede que aparezca por aquí, por allí algo, pero ya en el año 400, en el año 500, esto es historia. ¿Dice esto la Biblia? La mía no. ¿Y estas señales seguirán a quién? ¿A quién? A los crédulos, a los que creemos, aleluya. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sabéis? Bueno, el incrédulo por supuesto, salvo los que se meten en el espiritismo. Pero que incluso ya personas que se llaman creyentes se atreven a decir que los demonios no existen, que eso es la ignorancia, que eso es mitología. Mira, yo he tenido experiencias con demonios. Y la última que tuve fue la más clara en mi vida. En un momento difícil de mi vida, cuando yo estaba clamando al Señor diciendo: Señor, ¿qué pasa? Señor, ¿qué ocurre? Señor, no me lo explico. Sentí una presencia horrible. Yo no lo vi. No vi, yo no puedo decir era de esta manera, no, de este color, no. Pero algo oscuro, terrible, se puso a mi lado y me dijo: ¿dónde está tu Dios? Vino a darme la puntilla, como ese pobre animalito que está muriéndose y ya por misericordia llega el puntillero y le dice: ¡paf! Lo he contado varias veces, no, yo sé que me repito mucho porque ya soy mayorcito. Pero en ese momento horrible, no vino un ángel a consolarme, no sentí una presencia maravillosa, fortaleza, venga, adelante. No, algo horrible de verdad. Lo único que en ese momento fui consciente y dije a ese ser de tiniebla: este es un asunto entre Dios y yo, tú no tienes parte. Y se fue. Y seguí teniendo yo mi asunto con Dios, porque yo soy del Señor. Y Dios trató durante años con mi vida y está tratando, pero los demonios existen. No todo es vomitera y temblores, y yo he visto y he vivido manifestaciones externas, sí, he tenido mis experiencias, no grandes como otros, pero las he tenido. Pero si aún se disfraza de ángel de luz, ¿qué te cuento? Tampoco vamos provocando que una persona en un culto, en una reunión, se ponga allí, porque pudiera ser que no es un demonio, que es otra cosa. Pero dice la Escritura que en su nombre echaremos fuera demonios. Y el mundo necesita la iglesia que sea capaz de echar fuera demonios. Porque los hay. Porque tienen engañada a la humanidad. Porque se mueven en los aires. Porque siembran dudas. Porque velan las mentes. O salto a esta ciudad y ¿qué encuentras? Por supuesto que los cielos se tienen que abrir, hermano. 55 años llevamos aquí predicando el evangelio y somos los que somos. Y espero que bien avenidos. Esta ciudad está engañada. Esta ciudad hunde sus raíces en la idolatría fenicia, en diosas y dioses
demoníacos, que han cambiado la careta y con un baño de cristianismo siguen teniendo engañadas a las personas. ¿Quién los librará de las tinieblas? Y ya no digamos los poseídos, ¿verdad? Los atormentados. Yo he visto personas poseídas. Me viene una experiencia hace años, por cuestión de un conocido, de una persona que estaba siendo sanada, vamos a decirlo, en lo que se llama un manicomio que había ahí en Puerto Real. Ya no existen los manicomios, como sabéis, ¿no? O es otra manera. Pero fui a visitar por una amistad, no me acuerdo muy bien, a una persona que tenían allí internada. Y cuando yo llego allí y aparco mi coche y me bajo y voy a las instalaciones, a lo lejos una persona me dice: yo te conozco, tú eres un hombre de Dios. Y los pelos se me pusieron de punta. Yo sé quién eres un hombre de Dios. Digo, menos mal que para él soy un hombre de Dios, no vaya a ser como los hijos de Seba y venga a darme la gran paliza. No todos me decían eso, había otros que tenían problemas mentales pues por enfermedades. Pero yo digo, uy, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? O sea, ahí está este mundo, ¿qué vamos a hacer? Y después dice, hablarán nuevas lenguas. Oh, el tema de las lenguas, amigos. Eso es para un debate de 20 días. Pero hablarán nuevas lenguas, amén. No solamente idiomas conocidos, como se dice en algunos sectores, ¿verdad? No, pues es que en aquel tiempo no había intérprete. Y aquello es que hablaron el siríaco, el yo qué sé, el mesopotámico. Bueno, pues a lo mejor fue así, no lo sé. Pero también habla la Biblia lenguas angelicales y lenguas extrañas. Yo creo que hoy se hablan nuevas lenguas. ¿Sabe por qué lo creo? Porque yo las hablo. No me autoengaño a mí mismo. Yo sé cómo recibí el bautismo en Espíritu Santo. Después quizás si da tiempo os diré algo. Tomarán en las manos serpientes. Yo nunca he cogido una serpiente, ni la voy a coger. Y sé que, pero quizás se está refiriendo a lo que le pasó al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando llegó a la isla esta de Malta. Lo que no hay que hacer es como una secta que hay en Estados Unidos, que buscan las serpientes más peligrosas y se ponen a jugar con ellas. Y más de uno ha muerto por la picadura. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Testimonios he leído de misioneros que han ido a ciertos países, lo han querido envenenar, han esperado a ver si revienta de veneno y no se ha muerto. Tampoco te aconsejo que te beba un vaso de lejía esta tarde en tu casa. Pero son señales. Y no digamos sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Damos gracias a Dios por la sanidad pública en España, aunque todos nos quejamos, ¿verdad? Cada vez más difícil, más plazo y más historia. Pero yo mismo estoy tomando mis medicamentos y tengo mis citas médicas y mis controles y todo lo demás. Pero en definitiva, ¿quién sana? ¿Quién sana? Es el Señor el que sana. Pero quizás nosotros decimos, bueno, si voy a ir al doctor, ¿por qué no llamo, como dice la Escritura, llama a los ancianos de la iglesia que unjan con aceite al enfermo y oren por él? Yo tengo que decirlo con toda sinceridad, que hace años no pasaba un culto dominical sin que ungiéramos con aceite a los enfermos. ¿Qué ocurre? Dice la oración de fe, ¿verdad? Sanará. Y si tuviera pecados, ¿verdad? Pues también habría sanidad espiritual. Bueno. No, hoy eso del aceite y de llamar a los enfermos, eso en aquella época es que no había sanidad pública, ¿no? ¿Sana el aceite? No. ¿Sanan los ancianos? No.
es la fe en el poder de Dios. Y Dios sigue sanando hoy enfermos, amén. Mira, por ahora tengo las piernas mejor que antes de ayer. Y dice, y sanarán. Si vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, al versículo 24, al capítulo 24, Lucas 24 y versículo 45. Entonces les abrió, ¿qué es lo que les abrió? El entendimiento. Yo soy muy inteligente, yo lo comprendo, mira, lo racionalizo todo, yo no necesito experiencia rara, yo no necesito misterio, no, ni yo. Yo no quiero experiencia rara, ni misterio, ni exorcismo raro, ni alucinaciones. Yo lo que haga quiero saber que viene de la enseñanza del Señor, del entendimiento de la sabiduría que Dios da. Dice, para que comprendiesen las Escrituras. No es que ustedes no estudiáis la Biblia. ¿Cómo que no? No me ofenda, hermano. Yo llevo toda mi vida estudiando las Escrituras. Las entenderé más o menos. Pero desde el día que me convertí estoy estudiando las Escrituras. Me he apuntado a todos los seminarios que pude. Me he leído los libros que pude. Yo no quiero hacer alarde, ni mucho menos. Pero hoy nuestros ministros están mejor formados que nunca. Mejor que nunca nuestros pastores. 4 años a veces de seminario. Formación bíblica. Y no solamente en las disciplinas bíblicas, sino en disciplinas de otras materias que son necesarias. ¿Cómo que somos el pueblo inculto? ¿Quién ha dicho semejante cosa? Somos incultos si queremos serlo, eso ya es distinto. Pero tú en esta iglesia puedes ser formado de la mejor manera. Dependerá que tú quieras aprender o no. También de la capacidad de cada uno. Yo he leído libros y cosas que lo mismo no lo he entendido del todo. Dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Nunca olvidemos lo primero de todo para el ser humano. Arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Solamente los apóstoles necesitaron ser investidos de poder de lo alto para anunciar el evangelio, para que hubiera señales, para que hubiera sanidades, para que los demonios fueran echados. Ellos sí necesitaron esa experiencia del Espíritu Santo. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo vamos a predicar el evangelio con unción? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a los demonios? ¿Cómo vamos a orar por enfermos que sean sanados? ¿Cómo vamos a orar por cautivos que sean liberados? Si no somos investidos del poder de lo alto. Aleluya. Otra cosa es que tengamos una maraña ahí de historias y de teorías y pensemos que eso viene de otra manera. Yo te digo que para enfrentarse con un demonio hay que tener poder. Si no, dice de los 7 jóvenes que fueron machacados por un demonio. Primero hay que detectarlo, que ya empezamos por ahí. Discernimiento de espíritu, un don. Porque no todo es demonio. Primero hay que saber dónde está el enemigo y qué es lo que está haciendo.
Dice la Escritura que no ignoramos sus artimañas, ¿no? Todos los ejércitos procuran tener siempre el mayor conocimiento del enemigo, por dónde atacará, cómo atacará, qué armamento tiene, dónde es su punto débil. Y la inteligencia es fundamental en los ejércitos, los espías, la información. El que tiene más información ganará la guerra. Nosotros necesitamos entendimiento espiritual, aleluya. Y eso solamente siendo lleno del Espíritu Santo. Libro de Hechos, capítulo 1, tan conocido, versículos 6 y 7. Creo que ayer incluso se nos leyó de esto, pero es que está ahí, es que hay que leerlo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Su gran preocupación era, ¿verdad?, la restauración física del reino relacionado con el Mesías y todo lo demás. Y Jesús les dice: no os toca a vosotros sobre los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y otra vez: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, que era el sur, en Samaria, que era el norte, el antiguo reino de Israel, y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo pensamos nosotros que se va a convertir una persona que... Porque mira, los que hemos nacido en este país sabemos que de siglos y siglos y siglos el cristianismo ha formado parte de nuestra cultura. Y nos hablaban de Jesús y no había problema. Hoy día tú a un joven es posible que le hables de Jesús y se cree que es el vecino de arriba. Pero bueno, como el chiste, ¿no? Pero tú te vas a la India, a Japón, a países donde su cultura religiosa es totalmente distinta, a lugares inhóspitos, donde jamás han oído hablar de Jesús, no saben lo que es un judío, no saben lo que es el Antiguo Testamento, no te cuento, y no tienen ni idea. Si no es con el poder de Dios, amigo, me parece que tú no vas a poder entrar ahí. Ayer el hermano predicador, el último de la tarde, nos hablaba de experiencias con personas drogados, viviendo en la prostitución, en la homosexualidad, y que Dios le dijo, pues entra ahí, entraron ahí para no salir. Y se pusieron a tocar y a cantar, y él se acercó y dice que solamente ellos cantando y manifestando y hablando, y la gente comenzó a llorar y a venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque tenían poder de Dios, porque Dios los estaba ungiendo, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado y redarguye. Él es el que toca lo más profundo de un corazón. Nosotros diríamos, como yo me he dicho muchas veces, ¿para qué predicar aquí en estas plazas si nadie nos hace caso? Mira, antes salíamos con una guitarrita y una pandereta y 4 cosas, y nos poníamos allí a hacer 4 gallos y la gente se paraba a escucharnos. ¿A que sí? Y tenía gente con la que podía hablar. Y hoy salimos con el mejor equipo del mundo y los mejores cantantes y la mejor coreografía. Y en cuanto tú hablas de Cristo, ¿qué pasa? El desierto del Sáhara a tu alrededor. Esa es una de las pruebas que yo sufro, ¿eh? Coger un micrófono, ponerme a predicar y que yo no vea a nadie ahí. Digo, ¿y dónde están los hermanos? Están comiendo pipa por allí. Están hablando. Digo, yo por lo menos ustedes escucharme. Pero sabemos que Dios toca los corazones. Quién sabe si pasa por allí un despistado y en ese momento Dios le toca. Capítulo 2 de Hechos, versículos 38 y 39.
Mira, el Evangelio de Pedro y el día de Pentecostés fue un evangelio primeramente exponiendo para el intelecto de los judíos su historia hasta la venida del Mesías. Cuando Esteban iba a ser apedreado, léete el pedazo de sermón que da Esteban. Vamos, es que si quieres saber la historia de Israel, léete el sermón de Esteban. Y hubo un momento donde toda esa exposición bien ordenada, bien estructurada, y les lleva hasta vosotros crucificasteis, negasteis y crucificasteis al Mesías, que el corazón les estalló a aquellas personas. Al oír esto, versículo 37, al oír esto, si quieres saber y quiero oírlo, léetelo todo, yo no te lo voy a leer. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. No, solamente es para los judíos, para los prosélitos, para los creyentes hasta el siglo IV. Como mucho hubo por ahí uno que empezó pero ese no tuvo mucha incidencia. Dice: para todos los que creyeren. Tú eres creyente, para ti es la promesa. Aleluya. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Sabe que hoy día hasta cuesta trabajo bautizar a los creyentes? ¿Lo sabías o no? En mis tiempos, ya habla aquí el abuelo Julio, en mis tiempos, había que parar a los nuevos creyentes porque el mismo día que se convertían se querían bautizar. Y le decíamos: no, hombre, no, espérate, te tienes que asegurar, te tenemos que discipular. Nosotros bautizamos a la gente a los 6 meses de testimonio. Y hoy día hay que decir: oiga, lleva usted aquí 4 años y todavía no se quiere bautizar. No, es que tú verás. ¿Qué es lo que voy a ver? Lo que no te veo a ti es la piscina de Shalom. ¿Qué problema tiene? Pues no lo sé. Pero aquí es verdad que venían del judaísmo y el mismo día se bautizaron, porque estaban en otro contexto. Se añadieron 3.000 personas y hubo un mover tremendo, como dice, perseveraban en doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la vida social, donde sabemos que no había ningún necesitado entre ellos, había fruto y manifestación de que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos. Mira, y vamos terminando los textos, en el capítulo 10 también del libro de Hechos, en el versículo 44, ¿qué le hizo a Pedro entender que el evangelio también era para los gentiles, para los romanos, no digamos, para un soldado romano y su familia pagana? ¿Cuál fue la señal que dijo: wow? Y a los que iban con él, me ha salido un guau. A mí no me gusta decir guau, pero bueno, escuchar tanto a los jóvenes, pues ya se te pega. Que él dijo: ¡oh! ¿Qué le hizo certificar a los que le acompañaran y dijeron: pero también sobre ellos se derrama el Espíritu Santo? Pues sí, Señor.
Si leemos versículo 44, mientras aún hablaba Pedro, claro, aquello no ocurrió que entró Pedro por las puertas y dijo, aquí estoy, sabéis lo duro que es para mí entrar aquí, fue muy amable lo que le dijo, pero bueno, aquí estoy, ¿qué queréis? No, madre, dice, y entra Pedro y allí, y de buena primera, ¡pum!, se derrama el Espíritu Santo. No, él informó primero, predicó. Lo que pasa es que no le dio tiempo a terminar. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos creyentes que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban ¿en qué? En lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces les rogaron que se quedasen. Y si ya vamos y terminamos estos textos al capítulo 19 de Hechos. Pablo en Éfeso. Primeros 6 versículos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Estos discípulos habían creído en la predicación de Juan el Bautista y habían confesado sus pecados públicamente y Juan les había bautizado en un bautismo de arrepentimiento. Quizás no escucharon cuando Juan dijo, detrás de mí viene otro, yo os bautizo en agua, pero viene otro que os bautizará en fuego, ¿no? A lo mejor ellos no recibieron en ese día esa información. ¿Y qué dice Pablo? Porque Pablo notaría algo, ¿no? No sé. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu. ¿Eran judíos o eran prosélitos, eran temerosos de Dios, que no eran del todo judíos? Porque los judíos sí conocían a Ruasha, el Espíritu, ¿no? Pero bueno. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Siempre el arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Ese es el certificado. Después, si leemos las epístolas de Romanos, de Corintios, la propia iglesia en Corinto, hay una evidencia que durante el primer siglo, por supuesto, aquello era algo connatural en la iglesia. Convertirse y llenura del Espíritu Santo. Convertirse, bautismo, llenura del Espíritu Santo. Dones, talentos, operaciones, milagros, prodigios, y vemos que por mano de los apóstoles se hacían milagros y había un mover de Dios tremendo. ¿Qué pasó? La historia lo dice. Para un poquito de información, y yo sé que quizá hoy me alargue un poco, pero ¿qué le voy a hacer? ¿Por qué el Espíritu Santo en Pentecostés? El Señor subió a los cielos, pasaron 10 días. ¿Por qué? Había una fiesta judía en Jerusalén. Pentecostés significa 50, 50 días después de la fiesta de la Pascua.
donde ellos celebraban la liberación de Egipto. Fiesta que hoy se llama Shavuot o fiesta de las semanas, con un carácter también agrícola, donde cuando comienza la siega de los cereales, las primeras cosechas se presentan a Dios. Es una fiesta que puede variar algo en el calendario porque la agricultura es movible. Podía ser que se adelantara la cosecha o se retrasase, pero ellos tenían que determinar cuándo ya se estaba comenzando a cosechar para que lo primero de lo primero de lo primero fuera ofrecido a Dios. También agradecer la ley recibida de Dios en el Sinaí. Una de las 3 fiestas solemnes, carácter universal, puesto que todos eran convocados a venir a Jerusalén. Actualmente los judíos practicantes y creyentes la siguen celebrando con todo el calendario y con lo que hay que hacer durante esos días y cuando llega el sábado y todo lo demás. Pero fíjate una cosa curiosa que a mí me enseñaron cuando viajé a Israel. En esa fiesta ellos que conmemoran la ley de Dios hacen lectura de los 613 preceptos que deben guardar. ¿Te parecen muchos o pocos? Si tú y yo tuviéramos que guardar 613 preceptos, divididos en 2 bloques, cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. El mundo católico romano también celebra Pentecostés en su calendario litúrgico. Y ellos son bíblicos porque dicen que es el derramamiento del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia, pero se quedan ahí, es algo histórico, algo que pasó. No ocurre nada ese culto, no pasa nada, sino que es información histórica. Y ya hemos hablado del rocío, ¿verdad? Yo no sé cuándo ha sido, si ha sido esta noche o será esta noche el famoso salto de la reja y toda esa historia. Mira, yo te recomiendo de verdad, ya que estás en Cádiz, que vayas un día al Museo Arqueológico, al Museo Municipal que está en la Plaza de Minas, y cuando entres te vayas a la izquierda. Y allí está el mundo fenicio, con los ídolos y las divinidades fenicias, donde está una divinidad llamada Astarte. Y cuando estudias quién era esa divinidad, dirás, caramba, pero si solamente le falta decirle a la Virgen del Rocío que es Astarte. ¿Cómo ha ido degradando, verdad, todo eso? Pero ¿qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento? Que lo dice Pedro el día del mensaje de Pentecostés. Es el cumplimiento de una profecía. El Pentecostés del día de Pentecostés que hemos leído en el libro de Hechos es el cumplimiento de una profecía de un profeta llamado Joel. No lo voy a leer por ir redimiendo tiempo, pero Joel 2, versículo 28 al 32, es lo que Pedro les dice a ellos. Esto es el cumplimiento. ¿Y qué significaba el cumplimiento? Que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne y habría unas manifestaciones en ancianos y en jóvenes. Y ahí nos dice Pedro que se cumplió y se acabó. Ya está, se ha cumplido, vámonos todos para casa. Para vosotros, ¿verdad? Y para cuantos creyeren. El Pentecostés cristiano no es un mero recordatorio, sino que es para todo aquel que cree. Pero es muy importante. Hay, diríamos, como un orden bíblico: arrepentimiento, conversión, bautismo, llenura del Espíritu. Oye, Julio, pero tú recibiste el bautismo en el Espíritu Santo antes de bautizarte. Sí, ¿y qué? No hay ningún problema. No somos una rigidez. No, los que no son bautizados en agua, no. Porque en el libro de Hechos lo recibieron antes de ser bautizados, ¿no? Pero debe de ser todo un bloque.
y debe de producir efectos. ¿Señales? Sí. La única señal bíblica es hablar en otras lenguas. Pero hay gente que dice, y yo lo he sentido, una convulsión. Sí, bueno, yo he notado en las manos como un fuego, he notado como algo que me llenaba de arriba abajo y he notado que se me movía el cuerpo. Bueno, vale, soy yo, a lo mejor otro, incluso yo a veces, perdón, he caído al suelo. Bien. Pero las señales hablan en otras lenguas. ¿Que hay algo añadido? Mira, mientras no sea, desde mi punto de vista ya, algo que desordene, algo raro, algo extraño, porque ha habido ya, uno ve y lee cosas que ya dice, esto no puede ser así. Lo siento. Creyentes comiendo hierba porque dicen que son ovejitas y se ponen a comer hierba. Digo, tú verás esta noche la que te va a venir. Tú sigue comiendo hierba. Que se ponen a rodar en el suelo como un trompo. Ya hay cosas de verdad que yo mismo digo, esto no. Esto será por otra cosa. Pero no creo que Dios haga, aunque Dios es milagroso para hacer lo que quiera, pero esto no, porque la Biblia dice, hablarán otras lenguas, profetizarán, alabarán al Señor y tendrán poder. ¿Poder para qué? Para anunciar, y ya hemos leído, y para llevar vidas de ser testigos de Jesús. Todos sabemos que somos seres emocionales, sí. El llorar es una emoción, ¿no? El entristecerse es otra. Jesús lloró y se entristeció. Y cantó y se alegró. Que en la presencia de Dios reímos, cantamos, nos gozamos. Aleluya. Es una fiesta, ¿no? Con orden, con decencia, con resultados. Yo creo, y es mi interpretación, que a lo largo de la historia, la reunión cristiana que dice la Escritura, cuando pues os reunís, tenéis salmos, tenéis palabras, tenéis dones, tenéis manifestaciones, aquello fue siendo anulado por la liturgia romano-pagana. Tú vas hoy a una misa y salvo que se cante algo, todo lo hace el cura, ¿no? Yo he ido a misas en latín, que no me entero. A misas donde el cura estaba mirando a la pared, al altar, todos allí. Se volvía de vez en cuando, decía una palabra en latín y tú tenías que saber responderle. Y creo yo que ese control humano, místico, con todo su misticismo y sus misterios, fue apagando y anulando la presencia y la frescura del Espíritu Santo. Quizás porque hay temores, hay prejuicios, el qué dirán, el qué pensarán, el que si me ven que yo hago, bueno, allá tú, en un sentido. Pero no podemos negar lo que Dios hace y lo que Dios dice que ocurrirá. Hace años hubo una reunión de muchas iglesias. Se hizo un programa y un sector decía, sí, pero aquí lo que se va a hacer es cantar, se va a predicar, y miraba a los pentecostales así, se va a cantar, se va a predicar, a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿no? No, usted tranquilo, no pasa nada. Pero allí en una reunión donde había centenares de personas, pues hubo un hermano que en mitad de la reunión, ¡guau!, manifestó, habló en lengua, después lo habló en castellano. Bueno, pues cuando se hizo la reunión para evaluar lo que había pasado,
Dice un hermano, hay que ver lo que ocurrió, y ya dijo algo que me hizo saltar. Dice, hay que ver que nuestros niños se fueron traumatizados. Digo, hermano, pues yo tengo en la iglesia un montón de niños y ninguno está traumatizado. Llegamos a ciertos extremos un poquito delicados, ¿eh? Romanos 8, 1 y 2, y vamos terminando, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. No, pero es que yo quiero controlar mi vida, yo soy... Mira, no controles al Espíritu. Amén. Yo no digo que el Espíritu Santo te va a llevar como un antiguo profeta, a vestirte con no sé qué, a echarte ceniza, a llamar la atención del pueblo. No, esto va a ocurrir porque sois malos y van a venir, os van a llevar así amarrados y no sé cuánto. No. El Espíritu no te va a llevar a hacer locuras que no tengan sentido. Te va a llevar a tomar decisiones. Y enfrentarte contigo mismo, con tu pecado, con tu debilidad. A decirte y abrirte la boca y decir, yo no puedo. Mira, yo a veces, como le pasaba a Pablo en Atenas, paseo por Cádiz y es que me muero viendo mi ciudad de la manera que la veo. Yo me he metido por el barrio Santa María, que era el que me tocó el día que teníamos una estrategia, orando por ese barrio, por las calles y viendo ese barrio que cómo está. Y Dios mío, me voy por otra plaza, me voy por otro lado y veo a la gente que va a lo suyo, que va a sus cosas, a sus fiestas. Y como digo, lo único que no tengo es el Areópago, ni nadie me invita a mí a predicar en el Areópago. Pero el fuego de Dios tiene que quemarnos ahí, hermano. ¿Sabe? Ayer dijo el hermano que predicó una frase que a mí se me ha quedado aquí grabada. Dice, la iglesia que tiene carga y se preocupa por su ciudad, siempre tendrá la bendición de Dios. Amén. 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 Ten carga por tu ciudad, por tu familia, por tu entorno. Ora, intercede. Yo qué sé, rómpete viendo lo que ves. Oscuridad, pecado, cada vez el pecado está ahí a la orden del día. Pones la televisión y ¿qué es lo que ves? El pecado triunfando y tú no puedes ni abrir la boca porque si dices que eso no es así te puedes buscar un problema. Pero Dios es más poderoso. ¿Sabe? Hay que seguir saliendo a predicar a esta plaza. Amén. Con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros evangelistas. Creyendo que Dios va a hacer algo. Que Dios es poderoso. Hay que seguir orando por los enfermos, por los atribulados. Tesalonicense dice, no apaguéis el espíritu. No. Efesios dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia sana, santa, que se provoca al amor, a las buenas obras, a llevar al evangelio, que alumbra al mundo. Esa debe ser nuestra borrachera. Amén. En eso hay que llenarse, porque eso es lo que produce ser llenos del Espíritu. No una iglesia encerrada en sí mismo, en sus temores, en sus problemas, en sus líos, en sus rollos. Sacúdete eso, hermano.
Qué bueno que el Señor aquí nos advierte muy a menudo de lo que hay que limpiarse y liberarse. Qué padre, ¿verdad? Dice la Escritura, que ama a sus hijos, no le dará al Espíritu. Cuando dice, vosotros siendo malos le dais pan a vuestro hijo, si tiene hambre, le dais un huevo, le dais un pez, vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu al que lo pida. Tengo hambre de Dios. Ponte de pie. Cuando estés en casa, como va a quedar grabado, busca Juan 7, versículo 37 al 39. El gran día de la fiesta de los tabernáculos. El último día y gran día, cuando el sacerdote derramaba agua, cantaba un salmo, dice que Jesús se puso en pie y gritó a gran voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y brotará de él una fuente de agua para vida eterna. ¿Tú tienes sed, hermano? ¿Tienes sed en esta mañana? Vamos al Señor y vamos a beber de su agua. Vamos a adorar a Dios en esta hora, hermano. Vamos a bendecirlo.